Vamos a buscar en nuestras Biblias primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 6 al 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, tú mereces, no solo que con nuestros labios, sino que con toda nuestra vida nosotros te glorifiquemos, porque tú mereces toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Señor, queremos ahora apartar un tiempo para aprender de tu palabra. Queremos, oh Señor, que tú vengas y hables a nuestros corazones, que tú nos santifiques por medio de tu palabra, por cuanto tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que imita buenos ejemplos, que se convierte en buenos ejemplos y que pueda extender tu reino a todo lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Las Escrituras describen la salvación como un cambio radical que alcanza todas las partes de la vida de la persona que es salvada. ¿Oyeron lo que dije? Las Escrituras describen la salvación como un cambio que es radical, que alcanza todas las partes de la vida de la persona. Ese cambio ocurre cuando el Espíritu Santo regenera a un pecador, llevándolo de la vida, de la muerte espiritual que tenía, a una vida espiritual y dándole fe y arrepentimiento. Mis amados hermanos, el cambio que se realiza en una persona que es salvada, esa obra aplicada por el Espíritu Santo en un pecador que está siendo salvado, es tan radical como la diferencia que existe entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Las Escrituras nos dicen que antes de tener la salvación, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego de ser salvados, comenzamos verdaderamente a vivir. Este cambio radical es descrito magistralmente en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Yo quiero que vayan conmigo a este texto. Mis amados hermanos, el cristianismo que se predica en muchos púlpitos, la salvación que se predica en muchos púlpitos, no es verdadero cristianismo ni verdadera salvación. Se predica un evangelio light, donde todo lo que tienes que hacer y todo lo que te conforma para ser un cristiano es levantar la mano e ir a la iglesia los domingos. Pero el cambio real es muy diferente. La descripción que encontramos en las Escrituras de lo que es ser un cristiano dista mucho de lo que se predica en muchos púlpitos. Miren cómo lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya ustedes no andan como andaban antes. Siguiendo la corriente del mundo. Lo que el mundo le decía bueno, para nosotros, ¿qué era? Bueno. Lo que el mundo decía que era malo, ¿qué era para nosotros? Malo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, eso fue precisamente lo que le ocurrió a esos hombres y mujeres en la ciudad de Tesalónica que creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos oyeron el evangelio predicado por Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos vinieron a la vida por la obra poderosa del Espíritu, demostrando con eso que ellos habían sido elegidos para salvación desde la eternidad pasada. Miren el versículo 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos ha estado describiendo las razones que le llevó a él y a su equipo misionero a concluir de que esos hombres y mujeres habían respondido al evangelio de la manera en que lo hicieron, simplemente porque habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles fueron las marcas que les llevó a esa conclusión? Ellos tenían obra de fe, ellos tenían trabajo de amor y constancia en la esperanza. Pero eso no termina ahí. Ellos habían evidenciado que habían sido elegidos por Dios por el cambio tan radical que había sido operado en los tesalonicenses. Hasta ahora hemos visto el origen de la salvación o el origen de la conversión o de la elección. Hemos visto las marcas de la conversión o de la elección. Hemos visto el instrumento por el medio del cual somos convertidos. En la mañana de hoy queremos considerar los resultados de la verdadera conversión. Mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando una persona se convierte? Bueno, se convierte porque el Espíritu Santo ha operado en el corazón, haciéndolo volver de un camino que él llevaba, un camino que le llevaba al infierno, un camino que era en sentido contrario a donde estaba Dios, y ahora esa persona se vuelve y va hacia Dios, va hacia otro sendero, otro camino. Eso es lo que se llama convertirse. Y cuando una persona se convierte, porque el Espíritu Santo obró en él, el cambio es radical. Déjenme decirle algo a las personas que nos visitan. Yo conozco muchas personas que no son cristianas, pero que tienen cierta relación con la iglesia. ¿Saben cuál es la palabra que más odian ellos? Y se lo puedo decir porque conozco varias personas que me lo han expresado así. Me han expresado eso. O los he visto conversando entre ellos. La palabra convertirse. Obviamente los cristianos hemos hecho un énfasis entre convertidos y no convertidos.
Y ellos, porque tienen esas personas que tienen relación con la iglesia, se sienten como excluidos sencillamente porque no son convertidos. El punto que no han entendido estas personas es que no somos nosotros los que los excluimos. Es Dios el que excluye a aquel que no se ha convertido. Ahora hay otro asunto. En la iglesia podemos encontrar personas que pueden decir, yo soy convertido, yo me convertí. El punto no es que podamos decir que nos hemos convertido. El punto es que lo podamos evidenciar. Mis amados hermanos, cuando alguien se convierte, fruto de la regeneración, y noten que esto es un punto importante, la conversión no es lo que produce la regeneración. Es la regeneración la que produce la conversión. Nos convertimos sencillamente porque previamente el Espíritu Santo nos dio vida, regeneró nuestras almas y entonces pudimos ver al Salvador y nos convertimos. El punto que trae nuestro texto es que una persona que se ha convertido, fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón, es una persona diferente. Y veremos que no es una persona diferente porque tiene una Biblia debajo del brazo o porque ha dejado de decir malas palabras en público. El cambio es mucho más radical. Mis amados hermanos, ¿cuáles fueron los resultados de la conversión en la vida práctica de los hermanos en Tesalónica? En primer lugar, ellos se convirtieron en imitadores. Miren el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahora, antes de explicar el texto, yo creo que es prudente que nosotros insistamos una vez más en la tesis que ha estado trayendo el apóstol Pablo a lo largo de este capítulo. Mis hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo está haciendo una descripción de lo que ellos manifestaron, del cambio que ellos realizaron? No fue para que ellos se aplaudieran y dijeran, ¿verdad que estamos acabando? No, el énfasis del apóstol Pablo al describir a los tesalonicenses el cambio que fue realizado en los tesalonicenses es que ellos entendieran que si querían mantenerse irreprensibles como iglesia, con el paso de los años debían procurar que todos los que formaran parte de esa iglesia habían sido elegidos por Dios, regenerados por la obra de Dios y convertidos por la gracia de Dios. Ellos debían procurar que solo verdaderos cristianos fueran parte de la membresía de la iglesia local. Ahora bien, ellos habían demostrado que habían sido regenerados por un estilo de vida que podía verse puntualmente en ellos. Y una de esas evidencias de ese cambio es que se habían convertido en imitadores. Los hombres y mujeres de nuestros días no les gusta que le digan que está imitando a alguien. Déjenme decirles una cosa. Te voy a dar una noticia. Una noticia que va a ser muy reveladora de por qué hacemos muchas cosas que hacemos. Todos los que estamos aquí, todos estamos ahora mismo imitando a alguien. Yo no estoy hablando de gestos. Estoy hablando de la vida. Estamos imitando a alguien. Y yo sé que los hombres y las mujeres de nuestros días, dado que se distinguen por un individualismo pecaminoso, no les gusta que le digan, oye, tú estás imitando a alguien. Tú estás imitando igualito a tu padre. Generalmente cuando las mamás dicen eso a un niño, no es por algo bueno. Cuando es por algo bueno dice, igualita a mí.
Pero si una mamá le dice a su hijo, igualito a su padre, miren, póngale cuño, no es bueno. Pero para los creyentes, mis amados hermanos, no es malo que nos digan que estamos imitando a alguien. Nosotros en la Escritura encontramos lo que yo le llamo la teología de la imitación. La palabra griega que utilizó el apóstol Pablo y que en nuestras versiones en español se traduce imitadores, es la palabra griega mimetai. De ahí viene nuestra palabra mímica, la palabra castiza, mímica. ¿Qué es una mímica? Bueno, una mímica es el arte de hablar por medio de los gestos o ademanes. De acuerdo con un estudioso griego, mimetai tiene el sentido de imitar algo que se ha visto. Ahora bien, no en el sentido que tienen los niños, por ejemplo, cuando ven la película del zorro y luego se quieren poner un sombrero y quieren ponerse una espada y una capa y te hacen así, el zorro. No, el sentido de esta palabra es que cuando tú quieres imitar a alguien, tú le estás dando a esa persona autoridad sobre tu vida. El cambio producido tan radical, obra de la gracia de Dios en estos hombres y mujeres que formaban parte de la iglesia del Señor en Tesalónica, vieron en Cristo Jesús y en el apóstol Pablo y su equipo autoridad, en el caso de Pablo, Silvano y Timoteo, una autoridad delegada, en el caso del Señor, una autoridad inherente, pero vieron en ellos una autoridad y empezaron a imitarles. Hermano, déjame decirte esto. Cuando una persona se convierte fruto de la elección que Dios ha hecho y de la regeneración, en esa persona comienza un fuerte deseo de imitar al Señor e imitar a aquellos que imitan al Señor. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mis amados hermanos, tú eres creyente en Cristo, tú has sido salvado, redimido, tú te has convertido. La inclinación natural que viene como consecuencia de eso es imitar al Señor Jesucristo. Los niños imitan a sus padres. Dicen mis padres que cuando yo era muy chico, cuando apenas podía tener la percepción de las cosas, un día me encontraron así. Mi madre pensaba inicialmente que me estaba dando una cosa. No, estaba imitando a mi papá predicando. Los niños imitan a los padres. Los siervos de Cristo imitan a su Señor. Cuando el Señor Jesús toma una toalla y un lebrillo y limpia los pies de sus apóstoles, Él dice en Juan 13:15, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que no solo es una inclinación natural de un redimido imitar al Señor, es la voluntad del Señor que nosotros le imitemos a Él. Jesús nos ofreció un ejemplo de servicio humilde para que nosotros le sigamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En otras palabras, el Señor Jesús nunca hizo nada malo. Y lo llevaron a un juicio. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros vivimos en un mundo, mis amados hermanos, que gusta el reclamo de los derechos.
Ese es mi derecho. Él no tiene el derecho de hablarme así. ¿Qué se piensa el que es? Yo soy fulano de tal, criado en la familia, o lo que sea tu pedigrí. No hay pedigrí mayor que el del Señor. Y de Él se dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Ah, no, pero ese es Cristo. La segunda persona de la Trinidad. Bueno, déjame informarte que la segunda persona de la Trinidad te dice esto, que fuiste llamados para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mi amado hermano, tú puedes decir, no, en mi iglesia no hay nadie piadoso así a que yo pueda seguir, que yo pueda imitar. Tú puedes ir a la Escritura y encontrar el ejemplo piadoso de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque hay cosas, obviamente, que forman parte de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, hay elementos que tú y yo no solo podemos, debemos imitar. De hecho, quiero proponerles que compren un libro que se llama Jesús. Quise proponer el libro y se me olvidó el nombre del libro. Trata de ese ejemplo que el Señor Jesús puso delante de nosotros y que debemos seguir. Yo se lo voy a mandar en el chat cuando me acuerde. Ahora ellos no solo, los creyentes en Tesalónica no solo procuraron imitar al Señor Jesús, ellos imitaron a Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, hay una pregunta cuando tú ves eso. ¿Pero es correcto imitar a un ser humano? Ok, yo entiendo, imitar al Señor Jesús, obviamente, es el ejemplo de perfección que debemos seguir. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que debemos tener puestos los ojos en Jesús. Está claro, Joel. Ahora, ¿debemos imitar a hombres? Bueno, aquí vemos por un lado que Pablo alaba a la iglesia en Tesalónica porque habían sido imitadores del apóstol Pablo. Pero hay otros textos que enseñan lo mismo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 9 al 13 y luego el 16. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13 y luego el 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo en este texto. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes de Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. El punto es que los apóstoles habían sido un ejemplo de sacrificio para el progreso de la obra. Y el apóstol Pablo les está instando a que le imiten en ese sentido. Los creyentes de la iglesia en Corinto fueron urgidos a imitar al apóstol Pablo en estas cosas mencionadas del versículo 10 al 13. Todos los miembros, hombres y mujeres, son mandados a seguir el ejemplo, a hacer mímicas del apóstol Pablo.
En 1 Corintios 10, 31, 11, 1 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Miren cómo yo vivo. Mi vida es la gloria de Dios. No pongo tropiezo en nadie. Mi deseo es que muchos sean beneficiados y vengan a ser salvos. Y dice el apóstol Pablo luego, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren Lenski, el comentarista, lo que dice. Oye esto. Lo que Pablo así ejemplifica al hacer referencia a sí mismo, lo ordena a todos. Aquellos que imitan a Cristo tienen el derecho a llamar a otros a imitarles. El punto de comparación entre Cristo y Pablo ha sido claramente establecido. Cristo no buscó su propio bien, sino el de los demás. Él vino a buscar y a salvar. Que esta forma de pensar que hubo en Cristo y luego en Pablo esté también en nosotros. Mis amados hermanos, ¿tú ves el buen ejemplo de algún hermano de la iglesia en algo? Sigue ese ejemplo, imita ese ejemplo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. O sea, no solo yo. Miren también el ejemplo de aquellos que se conducen y que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Y no solo es a mí, sino a todos los que vean ustedes que se conducen de acuerdo al ejemplo que veis en nosotros, imítenle. Así que espero probar el punto de que hay una teología de la imitación en el Nuevo Testamento. Donde veas un ejemplo de piedad, ese ejemplo debe ser imitado. Ahora, volviendo a la epístola de Pablo a los tesalonicenses, mis amados hermanos, ¿en qué cosas imitaron al Señor Jesús y a los apóstoles? Bueno, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Estos hombres y mujeres fueron imitadores del Señor. ¿En qué? En que recibieron, fueron receptivos, abrazaron la palabra de Dios a pesar de que una tremenda tribulación, o como lo dice literalmente en griego, una presión intensa vino sobre ellos para que no recibieran esa palabra. Aún así, ellos recibieron esa palabra y no solo la recibieron, sino que las aflicciones que vinieron como consecuencia de recibir esa palabra, las recibieron también con gozo. Mis amados hermanos, ¿sabes cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y alguien que no lo es? Y no estoy hablando de alguien que está afuera. Estamos hablando de alguien que está con nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia? Perseverancia en medio de los problemas. Perseverancia en medio de los problemas. Cuando tú ves una persona, no, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo que trabajar los domingos. ¿Quién me paga los biles? Cuando alguien dice eso, no, es que tus biles tienes que pagarlos tú. Eso está claro. Pero ¿saben lo que está detrás de eso? Lo que está detrás de eso es incredulidad. Es alguien que dice, Dios a mí no me paga los biles. Yo estoy solito en este mundo. A mí nadie me ayuda ni nadie me... Y cuando dice nadie, está incluido ahí también Dios. Es lo que está detrás de eso.
A mí nadie me ayuda. Así que soy discípulo del proverbio, ayúdate que Dios te ayudará. Cuando yo oigo un creyente diciendo ese nivel de ignorancia, porque yo he oído aquí incrédulos que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y obviamente no saben que la Biblia no dice eso. Eso es ignorancia. Pero que si un creyente diga eso de sus labios, déjenme decirle una cosa. Si en medio de la aflicción, porque has perdido tu trabajo, porque has perdido tu fuente de ingreso, te pasa esta idea por tu cabeza, eso es incredulidad. ¿Sabe lo que dice Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es un asunto de fe. Nosotros buscamos el reino de Dios y Dios nos provee de todas las demás cosas. Tú procuras todas las demás cosas y tiras por la ventana el reino de Dios y su justicia. Es evidencia de que no eres cristiano. Miren cómo lo dice Jesús en Mateo 13, 18 al 21. Está hablando de la parábola del sembrador. Hoy no lo busque, oye al Señor Jesús hablando de la perseverancia en la fe en medio de la aflicción. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso es que actúa como actúa, porque no entiende la palabra del reino. Mis amados hermanos, yo no me voy a cansar de esto. El verdadero creyente entiende las palabras del reino. ¿No la entiende? No estás aquí. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es iluminar tu entendimiento para que entiendas la palabra del reino. Tú no la vas a entender como Louis Berkhoff. Yo lo entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Ni yo entiendo la palabra del reino como Louis Berkhoff. Pero tiene que haber un nivel de entendimiento. Es lo que dice Jesús. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye las palabras del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A lo mejor te ha ido muy bien desde que eres cristiano. Te ha ido de maravillas. Glorifica a Dios por ello. ¿Sabes lo que viene como consecuencia de vivir la palabra? Persecución y aflicciones. Persecución y aflicciones. Y cuando una persona ha creído verdaderamente en la palabra de Dios y vienen esas persecuciones y aflicciones a su vida, el verdadero creyente persevera. ¿Sabes por qué? Porque ha entendido la palabra del reino. ¿Sabes de lo que habla la palabra del reino? Habla de que si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. No importa que ahora en este mundo no tengas un Maserati. ¿No lo tienes? No hay problema. No tengo el Maserati. Tengo la palabra que me dice la promesa del Señor Jesús, que el que cree en Él tiene vida eterna. Era obvio, mis amados hermanos, que la fe de los tesalonicenses no era del tipo de aquellos que cayó la semilla entre las piedras. La simple alegría humana morirá bajo la persecución. ¿No conocen ustedes? Yo tengo 30 años en el Evangelio. Empecé joven, no es que sea muy viejo. Yo llevo 30 años. ¿Saben cuánta gente yo he visto que dice, yo me convertí gozoso, y lloran cuando uno predica? Y están gozosos haciendo de todo. Y no duran 2 meses, 2 años, 5 años. ¿Saben cuántos yo he visto? Muchos. Porque la simple alegría se muere con la persecución.
Fue esa la razón por la que permanecieron los de Tesalónica, a pesar de las persecuciones. Ese gozo era producido por el Espíritu Santo. Ahora bien, no solo era evidencia de que ellos habían sido elegidos por Dios y que se habían convertido verdaderamente, en que ellos se convirtieron en imitadores del Señor Jesús y del apóstol Pablo, sino que dieron un paso a más. La evidencia de que se habían realmente convertido es que se convirtieron en ejemplos. Miren el versículo 7. De tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ellos empezaron siendo imitadores y ahora eran ejemplos de todos los creyentes de Macedonia y de Acaya que habían creído. Mis amados hermanos, qué poderoso fue el testimonio de esta iglesia. Los tesalonicenses se convirtieron primero en imitadores corporativos y luego se convirtieron en ejemplos como congregación. Déjeme decirle que nadie puede llegar a ser un ejemplo si no se convierte primero en un imitador. La palabra griega que Pablo utilizó en el versículo 7 para ejemplo es la palabra tupos. De ahí viene nuestra palabra en español tipos o tipografía. Antes, cuando se quería publicar un libro, los publicadores de libros tenían unas letras. Esos eran los tipos. Esos tipos se impresionaban en tinta para escribirlo en los libros. Según Robertson, esta palabra se deriva de una palabra que significa golpear. De ahí que tipos o tupos significa literalmente una marca por medio de un golpe o impacto. Esta es la palabra que utiliza Juan en Juan 20:25 para referirse a las marcas de los clavos, a las cicatrices del Señor Jesús. También se utiliza en Hechos 7:44 para referirse al modelo que debía seguir Moisés en la construcción del tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes, mis amados hermanos, cuando éramos niños? Yo espero que ahora ningún mayor, a lo mejor para jugar con los muchachos sí. Pero cuando éramos chicos y jugábamos con plastilina, otra manera de decir esa masilla. ¿Recuerdan ustedes los que son de otro? No, ¿nunca jugaron con masilla, con plastilina o con otra manera de decirlo? ¿Cómo? Claim. Ok, yo no, eso. En inglés. Play-Doh, ok. Bien. ¿Recuerdan ustedes cómo aplastábamos la plastilina o lo que sea, y tomábamos figuras, un triángulo, un cuadrado, y lo presionábamos y cuando levantábamos dejábamos una marca ahí casi perfecta del objeto que pusimos? No hay un mejor ejemplo para ilustrar lo que es ser ejemplo. Ser ejemplo es cuando algo te ha impactado. En este caso, el Señor Jesucristo, y ha dejado una marca evidente que otros pueden ver y dicen, tú eres de Cristo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro en el juicio del Señor Jesús, alguien le dijo, tú eres discípulo de Jesús, porque tú hablas como ellos? Hubo un impacto de la vida del Señor Jesús sobre la vida del apóstol Pablo y dejó una marca aún en la manera en que hablaba. Mis amados hermanos, cuando hay una verdadera conversión, el Señor Jesús impacta por la gracia de Dios de tal manera en nuestras vidas que deja una marca indeleble que otros pueden ver y otros pueden seguir. ¿Cuál es el punto? El punto, mis amados hermanos, es que no se puede ser un verdadero cristiano y ser igual a los de afuera.
Ahora, de manera puntual, ¿en qué fueron ejemplo los de la iglesia en Tesalónica? Antes de decirle eso, mis amados hermanos, si nos transportaran en la máquina del tiempo, Iglesia Bautista Reformada al primer siglo, y tuviéramos la bendición de tener un contacto con el apóstol Pablo, y luego el apóstol Pablo, por la providencia, nos escribiera una carta, diría que Iglesia Bautista Reformada es un ejemplo. Al menos diría que estamos siendo imitadores del Señor y de los apóstoles. Miren cuál fue el ejemplo que mostraron a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Miren el texto, versículo 8. El porque, únanlo al 7. Vamos a leer el 7 y el 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿En qué fueron ejemplo? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no es solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos nosotros necesidad de hablar nada. Mis amados hermanos, esta era una iglesia joven. Ninguno de estos que están aquí eran teólogos experimentados. Es probable que hubiera entre ellos algún que otra persona que venía del judaísmo. Es probable no había alguno de ellos y que conocían con profundidad el Antiguo Testamento. Pero definitivamente ellos estaban entrando en contacto con el Evangelio y eso sí era nuevo para todos. Y ellos se convirtieron en ejemplo de divulgar libremente la palabra del Señor. Miren el versículo 8 una vez más. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Tal vez alguno de ustedes se llevó un concepto errado por mi énfasis, y es mi culpa, del sermón anterior, cuando hablé de la predicación pública como la herramienta más poderosa que tiene la iglesia para transformar los corazones. Pero yo dije que era la herramienta más poderosa, no la única. Hay una herramienta que debe ser usada, que es que todos los miembros de la iglesia divulguen la palabra del Señor. La palabra griega que utilizó Pablo para divulgar es la palabra griega exegetai. De esa palabra viene nuestra palabra castiza, eco. Lo que está diciendo es que ellos repitieron una y otra vez, como cuando tú te paras en una montaña y dices, amada, 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 amada. Ellos lo repitieron constantemente. Ellos resonaron. Esa es la manera en que traduce Hendrickson este texto. Miren cómo lo traduce. Pues desde vosotros la palabra del Señor ha resonado. Los tesalonicenses comenzaron a divulgar, comenzaron a proclamar una y otra vez la palabra del Señor. Recuerden que eran creyentes nuevos, pero ellos querían compartir aquello que se les había dado por gracia. Ellos entendieron que lo que oyeron sus oídos fue la bendita palabra de Dios. Y ellos entendieron que de lo que hablaba esa palabra del Señor Jesucristo iba a ser su salvación. Y querían ahora que otros entendieran para que conocieran al Salvador también. Miren lo que dice Leon Morris en su comentario. Si los hombres piensan del Evangelio solo como otra filosofía, como el resultado de la reflexión profunda de ciertos pensadores del siglo I sobre temas religiosos, nunca tendrán el celo ardiente que envió los primeros predicadores cristianos a través del mundo a proclamar lo que Dios había hecho por el hombre.
Es porque se trata de la palabra del Señor que se nos ha comisionado y que tal palabra debe ser presentada sin disculpas o enmiendas. Estos hombres no eran experimentados predicadores, pero ellos habían entendido la palabra del Señor y ellos estaban proclamando la palabra del Señor. Déjame decirte una cosa, déjame preguntarte, déjame hablarle no a tus oídos, yo quiero hablarle ahora a tu corazón. El evangelio que tú crees, tú entiendes que es la palabra del Señor, porque ahí es donde está todo el cambio. Dado que esto que tengo no es la palabra de un experimentado filósofo, es la palabra del Dios de los cielos, la palabra que salva. Entonces, si tú has entendido eso, eso debe ser proclamado y todos deben oír esa palabra. Y como dice Leon Morris, debe ser dicha sin disculpas o enmiendas. Déjenme decirles una cosa, mis amados hermanos. Decir cualquier cosa acerca de Dios no es hacer evangelismo. Invitar a la iglesia, aunque es bueno y es útil para que los hombres se expongan al evangelio, no es hacer evangelismo. Hacemos evangelismo cuando explicamos, proclamamos, anunciamos y divulgamos el evangelio. Cuando yo te pido a ti, sea en una supervisión o sea en una entrevista para entrar a la membresía, explícame el evangelio. Es porque quiero ver dos cosas. Por un lado, cuando una persona no me puede explicar el evangelio, como decía hace un momento, puede ser que no lo haya entendido y por tanto puede ser que no sea cristiano. Pero a lo mejor si tú no puedes explicármelo a mí de manera coherente, y los que han pasado la entrevista de membresía, ¿qué le digo? Explícamelo como si yo fuera ¿qué? Un niño. Yo no estoy explicando, no, porque la predestinación y entonces yo no quiero que me expliquen nada de eso. Yo no quiero que me expliquen eso. Yo sé eso. Pero cuando un creyente no puede explicar el evangelio, no como si yo fuera un teólogo, sino como si fuera un niñito, ese creyente me está enseñando a mí que no está cumpliendo con la función de divulgar la palabra del Señor. Puede ser que entienda el evangelio, yo se lo saco y me dice, bla, 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 puf, puf, aquí están los elementos del evangelio. Ok, tú entiendes, pero mi hijo, tú lo tienes tan regado, tú no le puedes predicar el evangelio a nadie. Por eso es que tantas iglesias han cambiado lo que es hacer evangelismo. Y entonces para muchos cristianos hacer evangelismo es esto. Oye, ¿por qué ustedes no van a la iglesia conmigo? Mira que ahí hay un programa más bueno para los hijos. Mira muchachos, que si tú no los crías en la iglesia, se te vuelven ladrones y delincuentes. Déjeme decirle que hay niños que salen de la iglesia siendo ladrones y delincuentes. Pero hay un programa más bueno para jóvenes, tu niño que es adolescente. O ve a mi iglesia, hay un equipo de béisbol. Hay un equipo de béisbol y jugamos todos los sábados con otras iglesias. Eso tú puedes llamarlo como tú quieras. Pero te aseguro que evangelismo no es. No es. Para uno entender, poder hacer evangelismo y compartir el evangelio, uno tiene que entender el evangelio. Me gustaría que uno de ustedes, ya miembros de la iglesia, se atrevan a sentarse conmigo y decirme, Joel, a mí me encantaría explicarte el evangelio. Primero va a ser muy edificante para mí. Y si lo logras hacer, va a ser doblemente edificante. Entenderé que estás preparado para divulgar el evangelio. Si no lo puedes hacer, tranquilo, yo te ayudo. Yo te ayudo a que entiendas cómo puedes hacerlo. Hay un problema con las clases de evangelismo. Que solo pueden divulgar el evangelio los que entienden el evangelio.
El Evangelio, mis amados hermanos, son las buenas nuevas sobre la existencia, carácter de Dios y lo que Él ha dicho que está bien y lo que está mal, su ley. El Evangelio habla sobre el hombre y su pecaminosidad y el castigo que él merece por su pecado. Habla sobre Cristo como la única provisión para la salvación del castigo y de las demandas del Evangelio que son la fe y el arrepentimiento. Miren, yo en 2 minutos se lo resumí. Pueden ir al sermón cuando lo pongan, ir a ese pedacito y poner cada uno de los puntos y luego yo les ayudo a rellenarlos. Y solo lo que hay que hacer es luego aplicarlo al contexto. Al contexto. Viene una compañera de trabajo y me dice, tú sabes que hice un viaje. Qué lindo estaba y qué maravilloso esa caída de agua. Y yo le dije, tú sabes, y qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno. ¿Y cómo hay personas que dicen que eso Dios no lo creó? Y yo de un viaje de vacaciones la llevé al Evangelio con un bling. Hay otra compañera de trabajo que ella me dice, mira, mejor ni hablamos. Porque ella dice que todo, al final termino yo hablando del Evangelio. Y yo lo hago con respeto, yo no se lo obligo a nadie. Yo creo que el Evangelio es una verdad tan grande que no le obligo a nadie a creerlo. ¿Tú lo quieres rechazar? Bien, nos veremos el último día. Pero mi trabajo es divulgarlo. Es divulgar el Evangelio. Ay, qué bien se llevan tú y tu esposa. ¿Sabes por qué nos llevamos bien mi esposa y yo? ¿Por qué? Ahí es como, lo que están esperando es que yo le diga, no, porque hay un psicólogo ahí que no. Porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Porque si fuera por nosotros nos llevaríamos muy mal. No hay nadie más diferente que mi esposo y yo. Pero déjame decirte cómo eso pasó. Pasó un día cuando entendimos que mi esposa y yo éramos unos pecadores que estábamos desobedeciendo a Dios y que merecíamos el castigo por nuestros pecados. Sí, no me malentiendan, no es que yo era un delincuente, no es que yo andaba robando y matando personas. Simplemente había algo en mi corazón que se llamaba pecado. Yo tenía envidia por los demás, yo cometía adulterio en mi mente, y le puedo mencionar una serie de pecados que cometemos todos, que la gente no les llama, pero eso, sí, envidia es un pecado que me hace merecer el infierno. Y yo codiciaba cosas, y yo era un ser lo más egoísta que tú puedas conocer. Pero un día yo entendí que Dios había enviado a Jesucristo en la cruz del Calvario a morir por causa de mi pecado. Yo entendí que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar este malvado corazón. Que no importa cuánto yo me esforzara por cambiar este malvado corazón, tal cosa era imposible. Y Cristo vino a morir por pecadores, para pagar la deuda de pecado que tenían pecadores. Y entendí que si yo ponía toda y completamente mi fe solo en Cristo para la salvación de mi alma y no intentaba yo seguir buscando por mis propios medios ser una buena persona, sino que buscara en Cristo unión con Dios porque estábamos separados por causa de mi pecado. Yo entendí que solo confiando en Cristo, solo confiando en su obra, solo confiando en su palabra, yo podía ser salvo. Y yo vine y me arrepentí de mi pecado, porque mi pecado me tenía separado de Dios. Y yo creí, cuando creí, vi y conocí al Salvador de mi alma. Mis amados hermanos, esas son palabras, las palabras del Evangelio. Las palabras que tú puedes cambiar, no el contenido, pero sí el contexto dependiendo de la conversación. Y son las palabras que el Espíritu Santo usa. No son palabras mágicas, son palabras normales. Pero son las palabras que el Espíritu Santo usa para transformar corazones. Estos hombres
empezaron a divulgar su fe. A tal punto que Pablo dice que habían divulgado su fe en todo lugar. Miren el versículo 8. Qué maravilloso. Una iglesia recién plantada. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pero ¿cómo? ¿Cómo una iglesia recién fundada pudieron predicarle a todo el mundo conocido? Fue que empezaron a enviar misioneros a todo lugar. No, mis amados hermanos. El punto en el que se encontraba Tesalónica era un lugar sumamente estratégico. Por ella pasaba la vía Ignacio, que iba del oeste al este. Todo el que quería pasar de Europa a la parte oriental del Imperio Romano, y aún del norte hacia el sur, debía pasar necesariamente por la ciudad de Tesalónica. ¿Qué fueron lo que hicieron? Aprovecharon el punto estratégico que Dios les había puesto. Y aquellos que empezaron a pasar por la ciudad de Tesalónica, ellos lo vieron como un foco, ¿cómo se llama? Como un target, como un objetivo evangelístico. Ellos no se sentaron a pensar, bueno, ya Pablo se fue, Pablo, Silvano y Timoteo ya no están con nosotros. Bueno, que cuando lleguen allá a Atenas o a Corinto, él les atrape. No, ellos no esperaron que pasara tal cosa. Ellos empezaron a ver a esas personas como un objetivo misionero. Y empezaron a predicarle el evangelio. Y lo que pasó es que muchas veces cuando Pablo llegaba a una ciudad, ya se encontraban con alguien que los de Tesalónica le habían predicado. Ellos decían, eso que tú me estás hablando, ya yo oí de eso. ¿Y dónde? En Tesalónica. Miren cómo dice la parte final del versículo 8. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Estos hombres y mujeres creyentes de Tesalónica se tomaron el trabajo evangelístico en serio. Ellos no dijeron, Pablo está más capacitado, él tiene más experiencia fundando iglesias que nosotros. Él tiene inclusive revelaciones directas del Señor. Vamos a dejarles el trabajo evangelístico a él. Ellos no hicieron eso. Ellos empezaron a divulgar la palabra del Señor. Ellos lo empezaron a hacer. Ahora ellos fueron ejemplo de algo más. Mis amados hermanos, yo estoy terminando ya. Así que abran sus ojos a las palabras. Ellos se convirtieron en un ejemplo de una vida transformada. Miren el versículo 9. Porque ellos mismos son las personas a quienes Pablo, Silvano y Timoteo encontraron que ya los de Tesalónica le habían predicado. Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios. Ellos habían sido regenerados por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y la respuesta por parte de los tesalonicenses a esa obra del Dios Trino fue una ejemplar conversión. La palabra griega que utilizó Pablo para conversión es epistrafe. Esta palabra significa volverse otra vez. Esta palabra denota el hecho de que se ha establecido una nueva relación, que se ha hecho que la vida activa se mueva en otra dirección. Significa, oye esto, mi amado hermano, que ellos rompieron completamente con aquellos hábitos que le distinguían como no cristianos y que eran contrarios a la ley de Dios.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los tesalonicenses no hicieron una simple profesión de fe. No simplemente levantaron la mano o repitieron unas palabras que alguien le dijo que debían repetir, sino que por la gracia de Dios, ellos entraron en cuerpo y alma, dando un giro total a sus vidas. En este sentido, los tesalonicenses iban en pos de los ídolos y ahora dieron un giro de 180 grados para ir en pos del Dios vivo y verdadero. Mis amados hermanos, la conversión no es un proceso de transformación que se realiza poco a poco, sino que es un acto en el que cambia la vida por entero. Es una renuncia a esos principios pecaminosos que te distinguían antes de ser cristianos. Y ahora, por la gracia y la obra de Dios, tú empiezas a vivir según el Señor Jesucristo. Ellos iban en pos de los ídolos y ahora se volvieron hacia Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Noten que ellos no se convirtieron para tener un lugar feliz y sin problemas en el cielo, sino que ellos se convirtieron para servir. La palabra para servir habla del estatus de esos nuevos creyentes ganaron para sí en la conversión. Pablo utilizó la palabra griega douleos, que significa servir a manera de esclavos. Esta palabra denota la absoluta sumisión a una autoridad, en este caso a Dios. Oye esto. Si yo te preguntara a ti, ¿tú te convertiste de verdad? ¿Qué tú me dirías? Sí. ¿Tú eres un esclavo de Dios? Eso es lo que significa volverse. Ellos se convirtieron para ser un esclavo de Dios. Tú eres un esclavo de Dios. ¿Sabes lo que significa ser un esclavo de Dios? Te lo voy a poner en estos términos. Un esclavo significa que no tienes voluntad. Absoluta voluntad. Que la voluntad que te rige a ti es la de tu amo. Que cuando este libro, que es el manual de tu amo, te dice verde, aunque tú humanamente tú ves que te vas a reventar. Yo sé que si viene un inconverso y ve este sermón, dice, tú ves que te vas a reventar. Y el libro dice verde. Y tú estás haciendo una exégesis adecuada, apropiada. Y tú le preguntaste aún a tu pastor, ¿esto que estoy entendiendo que yo debo hacer es el significado de las palabras? Yo lo miro y te digo, sí, ese es el significado de las palabras. Tú lo haces. Mis amados hermanos, obediencia significa obediencia. Nosotros cuando decimos, yo me convertí, lo primero que nos viene a la mente es, no tengo las consecuencias del pecado y está perfecto. La justificación, perfecto. Ya mencionamos todo eso, bien, vamos al siguiente paso. Eres un esclavo. Miren lo que dice MacArthur. La evidencia segura sobre la elección de los tesalonicenses es que ellos se sometieron a un nuevo amo. La salvación significó una ruptura decisiva con la religión pagana y una nueva dirección para toda su vida personal. Los tesalonicenses abandonaron todo politeísmo y aceptaron al único Dios y a Jesucristo. Y eso te debió haber pasado a ti. No importa que no tuvieras otros dioses. Tú tenías dioses hechos y creados por ti mismo. Y la conversión en tu caso sería abandonar esos ídolos y entonces ser de un nuevo amo.
El Señor Jesucristo. Es posible que para ti y para mí sea difícil entender lo que es un esclavo, porque nosotros nacimos en un contexto libre, o al menos relativamente libre. Pero los tesalonicenses sabían perfectamente lo que significaba ser un esclavo. El amo podía matar o utilizar a su esclavo en todo lo que él quisiera. En nuestro caso, sería para bien. Siempre Dios nos va a utilizar como esclavo para lo bueno. Pero aún así, somos esclavos. En último lugar, ellos fueron ejemplos de una vida que espera. Miren el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados hermanos, tal vez algunos de ustedes se pusieron bravos, o tristes, o frustrados, cuando ahora fue declarado Joe Biden como oficialmente el próximo presidente. No sé qué número será. El 46, gracias. El presidente 46 de la nación americana. Y yo he visto creyentes, y yo los entiendo, poniendo Biden no es mi presidente, y 20 cosas más. Nosotros no hablamos de política, pero solo déjeme hacer una aclaración. Un creyente es amante no solo de la libertad, sino de la ley. Joe Biden, nos guste o no nos guste, no va a ser tu presidente, es presidente de la nación americana. Y todos nosotros formamos parte de la nación americana. Así que no me gustaría ver en su Facebook, no le voy a decir nada si lo veo, Joe Biden no es mi presidente. Las reglas están, las leyes están. Y los cristianos seguimos las leyes. Y la ley americana dice que cuando pasan las cosas que pasan, esa persona es presidente. Y no importa si es Joe Biden o es Nerón, nosotros le debemos honra, respeto y obediencia. Pedimos, como muchas tantas veces en la historia. Será al final, como el hermano Ricardo nos ha dicho tantas veces, será en el último día donde nosotros diremos, ganamos. Pero eso será el último día. Pero el evento más importante que nosotros esperamos no es ese. No es que ganara Donald Trump, si era el que te gustaba. Los tesalonicenses tenían muchos más problemas políticos que lo que tú y yo tenemos. Los emperadores romanos era una bota opresiva sobre el cuello de su imperio. Y aunque Tesalónica tenía algunas condiciones políticas sui generis, por el punto geográfico que Dios les puso, y tenían más libertades que otras ciudades, no obstante, ellos estaban bajo la bota imperialista del Imperio Romano y del César. Y lo que ellos estaban esperando no era que fuera quitado, no sé si estaba Claudio, probablemente, que fuera quitado de ahí y viniera un emperador más buena gente. El evento más importante que ellos estaban esperando era la venida del Señor Jesucristo. Mira el versículo 10 una vez más. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Déjeme decirte esta pregunta. No quiero hablarte a tus oídos, como dije hace un momento. Yo quiero hablar a tu corazón. ¿Cuál es el evento más importante que tú estás esperando? Mis amados hermanos, esta gente, esta iglesia, tenía problemas. Y ellos tenían sus ojos puestos en la venida del Señor Jesús.
Él fue el que resucitó. Y Él prometió que por cuanto Él es vida, todo el que está con Él tiene vida. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es Él el que resucitó de los muertos y es Él el que nos libra de la ira venidera. Solo un paréntesis pequeño. Aquí los dispensacionalistas más clásicos ven el texto y nos dicen, mira, eso significa que no vamos a estar en los 7 años de gran tribulación. Antes de que venga la gran tribulación y empiezan a ponerse las cosas malas, el Señor Jesús nos lleva. Bueno, si alguno de aquí tiene esa idea o está esperando que venga el Señor secretamente antes de la gran tribulación, déjeme decirle que tanto el rapto, estoy usando el concepto tal como utilizan los dispensacionalistas, como el rapto pretribulacionista son, ¿cómo lo voy a decir? Para decirlo tierno y cariñosamente, no se ajustan a la revelación bíblica. Cuando está aquí el texto, nos libra de la ira venidera, que algunos dicen, ese es que viene el rapto antes de la gran tribulación. Un hombre serio, es dispensacionalista, pero serio, como John MacArthur, tiene que aclararle a los dispensacionalistas que no es de eso de lo que está hablando. Dice él en su comentario, algunos creen que la ira venidera se refiere a la gran tribulación y ven en esta liberación la promesa de un arrebatamiento pretribulacionista. Pero el contexto inmediato de la explicación de Pablo sobre la elección y salvación, en lugar de ser escatológico, desecha la ira temporal y señala la ira eterna. ¿De qué lo está hablando el apóstol Pablo? Que nosotros debemos esperar a Jesús, porque Él resucitó y porque Él nos ha librado del infierno. Mis amados hermanos, vivimos un cristianismo que mira poco hacia el futuro. Vemos un cristianismo que está demasiado centrado en el presente y en lo que le rodea, que está muy centrado en política, en presidentes y vicepresidentes. Y mis amados hermanos, ustedes me conocen. Ustedes saben que esas cosas a mí me interesan también. Pero esas cosas no van a determinar la manera en que vivo. Hay un evento que marca, un evento futuro que es en donde debemos tener nuestra vista, en la venida del Señor Jesús. De hecho, déjame decirte, presidentes que defiendan la palabra irán viniendo cada vez menos. O sea, me cuesta trabajo pensar que vendrá otro que pare el aborto, que pare toda la agenda homosexual y liberal. Puede ser, porque Dios en su providencia gobierna todas las cosas. Pero me cuesta trabajo pensar que dado que estamos en los últimos tiempos y que está pronto a venir el Señor Jesús, vendrá algún presidente que defienda algún principio de la Escritura. Eso no significa que como cristianos, y permítanme hacer que como cristianos debamos cumplir nuestras responsabilidades sociales, ciudadanas, pero hay otra, civiles, hay otra palabra, cívicas, gracias, esa es, nuestras responsabilidades cívicas, independientemente del mundo que nos esté tocando vivir. Nosotros vivimos a la luz de la providencia. Nosotros decimos que todo está gobernado por Dios. Así que vivimos con eso en mente. Cumplimos con nuestras responsabilidades cívicas, pero nuestra mente y nuestros ojos están en la venida del Señor. Nuestra cabeza y nuestro entendimiento está en un reino más grande que el de los Estados Unidos, el reino de Cristo.
Nuestro interés, si tenemos el interés de que un reino progrese, de que un reino avance, está primero el del Señor Jesucristo. Primero, antes que cualquier agenda, por más republicana que sea. Oye esto, mi amado hermano, y eso se desprende de este texto. Nuestra primera lealtad no es para con un partido, no es para con una agenda, no importa cuán cercana esté a las Escrituras. Nuestra primera lealtad es al Señor Jesucristo. Y nuestro evento importante futuro es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si el apóstol Pablo lo transportaran a nuestros días, yo sé que eso no se puede hacer, y escribiera una carta de nosotros, diría él que Iglesia Bautista Reformada de Miami es una iglesia que imita buenos ejemplos piadosos, imita al Señor Jesucristo, imita buenos ejemplos. Diría el apóstol Pablo de nosotros que somos un ejemplo en Miami por la manera en que vivimos, por la manera en que divulgamos el Evangelio, porque vivimos como esclavos del Señor Jesús. Es mi deseo y mi oración que aunque Pablo no va a escribir una carta sobre nosotros ni a nosotros, en el tribunal del cielo pueda decirse esas cosas, que somos imitadores, somos ejemplos. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos por la obra que tú hiciste en nuestros corazones. Señor, si te amamos, si buscamos tu voluntad, si buscamos agradarte, no se debe a nuestro interés, sagacidad o ninguna cosa que pueda venir de nosotros. Se debe a que tú nos amaste primero. Tú obraste en nuestros corazones primero. Tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Tú obraste un cambio dándonos vida. Y nosotros te agradecemos por eso. Te pedimos, oh Señor, que nosotros podamos no solo gozarnos en tu salvación, sino que podamos trabajar aún con nuestras corrupciones en dependencia de ti, en sujeción a tu palabra, fruto de la obra que tú continúas haciendo en nosotros hasta que tu Hijo venga. Que podamos, oh Señor, vivir como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Permítenos que durante esta semana podamos tener la oportunidad de divulgar tu palabra a otros que van camino al infierno. Señor, ayúdanos a ser ejemplo en estas cosas también. En el nombre de Cristo oramos. Amén.